El Señor, esto debe dejarlo. Porque Dios dijo: no engañes a nadie, ni robes al extranjero. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Y así como ello hay muchas cosas que podría describirle toda la noche, desde televisores, desde equipos, diferentes cosas. No podemos nosotros ir engañando, debemos vender. Por ejemplo, el hermano Osvaldo desea vender su carro, un ejemplo. Pues yo tengo que ser como hermano consciente y decir: hermano, mi carro le vendo porque, bueno, realmente tiene una falla en el motor. La persona que lo compra sabe lo que está comprando. No se preocupe, hermano, yo ya veré cómo lo arreglo. Usted véndamelo, listo, entonces. Pero usted fue legal, usted fue consciente y supo lo que está vendiendo. Pero si la persona me pregunta, hermano, dice: ¿en qué condiciones está su vehículo? Mi vehículo está pero 0 kilómetros, pero cuando lo prendo, hasta que suenan todos los ratones adentro del motor. Entonces se da cuenta, estoy engañando. Igual es en el caso de las carnes. A veces nuestra carne de repente ya le dio el sol, ya lo malogró, ya está por ahí ya oliendo, ya poniéndose verde el pollo. Y viene un casero de casera: ¿ese pollo de qué hora es? No, ese pollo fresquito, recién lo he matado al animal. Entonces no podemos, si ya se perjudicó, ya se perdió, se tendrá que botar. Pero no podemos engañar, porque la persona se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Y cuando se dé cuenta, la persona no va a ir contra usted, sino contra lo que lleva en su cabeza, contra su velito, si tiene velo, si no, si tiene una Biblia, contra su religión, y si tiene cabellera, se va a ir contra Dios. Por eso la escritura es clara. Dice claramente, Romanos capítulo 2, versículo 24. A ver, he dado dos textos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6, y Romanos capítulo 2, versos 24. Mis hermanos que están ahí atrás, si me están entendiendo, pónganme un amén. Si no me están entendiendo, las preguntas que sean directamente al tema. Si hay hermanos religiosos, sin compromiso, hermano, yo soy asamblea, quiero escuchar la palabra, es gratuito, aquí no cobramos, esto es gratuito. Lo que queremos es edificarnos y ser verdaderos creyentes y promulgadores de la palabra de Dios. Libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6. Que nadie abuse ni engañe en ese asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. Libro de Romanos capítulo 2, versículos 24. Con razón dice la Escritura: los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. Amén. Amén, aleluya. Bienvenido, hermano Jeremías, se lo está mostrando hermano José Lutel. Entonces mire la escritura que clara es. En 1 Tesalonicenses 4:6 dice: que ninguno oprima, ni engañe o estafe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. Usted le podrá vender aquella cosa malograda, aquella cosa dañada a una persona, pero Dios se lo va a cobrar a usted. ¿Y sabe por qué? Porque la gente contra quien refuta, contra quien se va, es contra Dios. Por eso en Romanos 2:24 dice: porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Entonces, ¿qué van a decir? No, así es, hermano, de adrede tiene esa cabellera, ¿por qué no te la cortas? Córtate esa barba, o de repente quema ese venito. Nos van a ir de ofensas. ¿Y sabe por qué? Porque estamos cometiendo un fraude, y tiene todo el deber y tiene todo el derecho de llamar la atención. ¿Por qué? Porque como comerciantes, como trabajadores, también somos públicos. Y al ser públicos, tenemos que dar un mayor ejemplo todavía como cristianos. No porque seamos creyentes, no tienen derecho la gente de reclamarnos. No solamente la gente, puede venir un organismo, una entidad, de repente, y nos fiscalizan, y nos chequean las balanzas,
y va a ser peor, nos van a multar, nos van a cerrar el puesto. Y después la vecina va a decir, mira, la hermana Julana le han cerrado su puesto porque tiene sus balanzas chuecas. No, sí, ya sabía que era hermana, de adrede lleva su Biblia. O mira, al hermano lo han llevado preso porque estaba vendiendo cosas robadas. ¿Se da cuenta? Por nosotros es blasfemado el nombre de Dios. Seamos buenos comerciantes. Trabajemos honradamente, honestamente, comprando cosas legales. No apostemos por las cosas ilegales. Y trabajemos en bien para aumentar, para apoyar la sociedad. La Escritura dice, en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versos 29. Libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 29. La gente del pueblo se dedica a la violencia y al robo. Explotan al pobre y al necesitado y cometen violencias e injusticias con los extranjeros. Amén. ¿Se da cuenta? La gente del pueblo es común, pero no porque la gente lo hace, yo también lo voy a hacer. Entonces, ¿dónde quedan las palabras de Dios? ¿Dónde queda la alianza que hice con Dios? Una vez alguien me dijo, no, pero hermano Osvaldo, usted también ya mucho se apega. Estamos acá en tal pueblo y acá en pueblo se funciona así. Si no haces así, lamentablemente no puedes crecer. Entonces, ¿con qué dignidad podré predicar? ¿Con qué dignidad podré enseñar? Por eso Pedro no se equivocaba cuando dijo una vez, promulgan libertad a otras personas siendo ellos mismos presos de sus errores. Libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Por eso nosotros, cuando fuimos llamados por la voluntad de Dios a servir a su pueblo, una gran responsabilidad hemos tomado. No es así nomás de llevar, es una gran responsabilidad. Y en todo tiene que ser responsable. La persona tiene que ser transparente, no solamente en la balanza, en la cosa que uno vende, en las cosas que uno compra, hasta en las formas cuando uno pide dinero o de repente pide un préstamo. Tiene que nosotros cumplir y dar ejemplo como buenos cristianos. Adelante, hermano Milagros. Libro de Segunda de San Pedro, capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Amén. Bendito sea el Señor. Es clara la Escritura. Les prometen libertad. ¿Y de qué manera? Predicando. Estamos prometiendo libertad. Pero somos presos nosotros mismos de nuestra propia corrupción, nuestro propio engaño, lo que estamos haciendo. Por eso el israelita tiene que hablar con la verdad. Solamente la verdad nos puede hacer libres. San Juan 8:32. Solamente la verdad nos puede hacer libres. Pero si nosotros caminamos a medias tintas, a mentira, a veces llega casero, dice casero, llévelo casero. Pero casera, y si de repente se me da, no, está nuevito, no se va a dañar. Pero la casera, Diosito dice, es que por favor no se me va a dañar en el camino, porque ya se le daña en el camino, pero acá no se me vaya a dañar en mis ojos. ¿Se da cuenta? A Dios le está pidiendo para que le ayude también a su cohecho. Diosito, es que por favor no se me desarme esta cosa aquí en mis manos, que se le desarme a él ya. Si vuelve le digo que ya lo dañó él. Y esto está pasando entre nosotros. A veces personas que compran y se dan y se le daña, pero sabemos nosotros que estaba dañado. Dicen, no, ya eso es problema suyo, ¿para qué lo llevó? Ya se dañó. Entonces, como creyentes no podemos nosotros avanzar. Dios nos está exhortando en esta noche a que dejemos esa vieja pasada manera de vivir y que nos renovemos al conocimiento de Jesucristo, en el cual nos llama a ser personas honradas, a que ya no engañemos. Libro de Levítico capítulo 25 versos 17. Un poquito del engaño hablemos, porque ser comerciante hay que ser personas transparentes, no hay que practicar el engaño. Y el engaño está en el 8º mandamiento: no hurtaréis y no engañaréis. Libro de Levítico capítulo 25 versículo 17. No abuse nadie de nadie, muestren reverencia por su Dios, pues yo soy el Señor su Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y no engañen ninguno a su prójimo.
mas tendrás temor de tu Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Cuando Dios dijo a través del 8º mandamiento, no hurtarás, no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo. Se pondrá, dice, no niegues el salario. Hay que entender nosotros que también como comerciantes, muchos de nosotros tenemos empleados. Aquí viene la otra parte. Por eso ser un próspero negociante, un próspero empresario, también acude responsabilidades. Y en ellas que nosotros no podemos hacer trabajar a las personas gratis. Como creyentes daríamos un mal testimonio. Yo, por ejemplo, como pastor, hay muchas personas que me llaman, mis hermanos Osvaldo, dicen, yo quisiera ayudarle en esta parte, pero trato siempre de evitar este tipo de ayudas. ¿Por qué? Porque no se ve bien. Porque yo estaría aprovechando de repente un don o algo que Dios me dio, y esto no debemos hacerlo. Si la persona trabajó, es menester que se lleve un salario por lo que ha trabajado. Es justo, es necesario. Esa persona también come, esa persona también tiene necesidades como yo. No puedo tenerlo a mis pies, obedeciéndome, haciendo las cosas, y el día que se enferma, pues lo despido y que vaya por ahí a buscar en otro lugar. Esto no podemos hacer. Si como creyentes estamos haciendo así, estamos pecando ante nuestro Creador. Por eso la Escritura dice en Deuteronomio capítulo 24, versículo 14 y versos 15. Deuteronomio capítulo 24, versículo 14, versos 15. Y aquí viene la otra parte del engaño dentro de los comerciantes, dentro de los prósperos empresarios. Debemos cumplir con nuestro salario. Si usted le promete un salario a una persona, se tiene que pagar el salario. No podemos por ahí andando a muchas personas jóvenes. De repente los hacemos trabajar y luego decimos, no, el joven no rinde, te debo, te pago la otra semana. Ven, el pobre persona llegando a la tienda, hermanito Osvaldo, la paz del Señor, hermanito, venía a cobrar el salario que me debe. Sí, hermanito, justo ahorita has caído en un negocio que estoy haciendo, ve a darte una vuelta a la manzana y después de 2 horas regresas. Y antes que llegue yo ya me desaparezco. Muchachos, ya vengo, me voy. Si viene, dígale que ya me fui a Miami, donde sea, pero ya no estoy. Entonces a veces estamos practicando ese tipo de cosas. Y como hermano, esto es vergonzoso. El israelita tiene que tener su palabra. Si prometió pagarle, se tiene que pagar. Una vez un hermano sacerdote me dio un gran ejemplo a mí. En esta casa, cuando construí esta casa, aquel hermano contrata a un muchacho que llega y dice que sabía de todo. El muchacho se ofrece y dice, era el mundo, no era ni hermano. Dice, yo sé pegar ladrillo, yo tarrajeo, yo hago todo, un poco más enchapado, hacía de todo. Pero a la práctica lo contrata y le dice, ¿cuánto quieres ganar? Ni siquiera dice, yo te pago tanto. Si no, el hermano sacerdote era bien honrado, le dice, ¿cuánto quieres ganar? Bueno, hermano, dice, yo con lo que hago, 80 al día. Muy bien, pégame esta pared. Yo también me fui, regresé, el maestro también se fue, regresó, y vengo y era una pared peor que la de don Ramón, así, pero chuecaza la pared, así, creo que no ha visto ni el lintel. Y yo le miro al hermano sacerdote y el hermano dice, no te preocupes, ya, yo lo resuelvo. Hermanito, por favor, usted no sabe pegar. No era hermano, era mundano. Tenga sus 80 soles, por favor, muchas gracias, y déjeme nomás ahí. Y lo tumbó y lo reconstruyó él mismo, lo pegó. ¿Se da cuenta? O sea, es una persona que ha entendido las escrituras. Al ser otra persona, de repente cogió y sabe que, hermano, por favor, te me retiras de aquí, desaparécete porque me has destruido la pared. No, él le dijo, bueno, yo te prometí y te pago tu plata ahí, y por favor, gracias. Ya no deseo más sus servicios. Entonces, pero nosotros de repente estamos aquí suspendiendo el sueldo, el jornal de muchos obreros. Vamos a la parte de la montaña, el campo, la agricultura. Si alguien trabaja, alguien va a limpiarle su chacra, si alguien va de repente ahí a tumbarle un árbol, o alguien de repente le va a ayudar a cosechar a usted, no cree que lo hace porque esa persona le gusta ser deportista, sino porque todos trabajamos, porque tenemos necesidad de un salario. ¿Amén, hermanos? Yo creo que todos trabajamos con ansiedad de participar algo, llevar un bocado. Muchos de ellos son padres, madres, que tienen hijos que necesitan. Entonces no podemos negarlo. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 24, versos 14, versos 15. Si usted no lo sabía, permite que Dios en esta noche nos edifique a todos nosotros.
Libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículos 14 y 15. No exploten al que se halle en la miseria, ni le retengan su paga, ya sea que se trate de un compatriota de ustedes o de un extranjero que habite en alguna de sus ciudades. Páguenle su jornal el mismo día, antes de ponerse el sol, porque es pobre y necesita ese dinero para poder vivir. De otra manera clamará contra ustedes al Señor, y ustedes serán culpables de pecado. Amén. Qué hermosa la escritura nos dice, pero las cosas así como las hablamos acá. O sea, no hay argumentos, sino hay resultados y la Biblia está ahí presta. Gracias mi hermana que envía saludos, creo que es de Chanchamayo, creo que por ahí Chanchamot, no bueno. Hermana Marta, muchas gracias. Continuamos. Entonces la escritura dice el Señor claramente: no hagas agravio al jornalero pobre y menesteroso, así de tus hermanos israelitas, en el caso de nosotros, y los hermanos religiosos, un ejemplo adventista, sus hermanos adventistas. No hagas agravio de ellos, ni tampoco de los extranjeros. Extranjero quiere decir la persona que no conoce a Dios, persona que toma, baila. No esos extranjeros de otros países, se refiere a personas que no conocen a Dios. Extranjeros a los pactos o extraños a los pactos de Dios, que están en tu tierra, en tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo. Quiere decir, en su propio día hay que pagarle a esa persona. Pues, dice la escritura, pues es pobre y con él sustenta su vida. Tiene esposa, tiene hijos, como hemos dicho un rato, de repente tiene mamita enferma, papito enfermo, etc. Entonces los hermanos, esto nos está faltando de repente tener en cuenta. Como hermanos, yo siempre he dicho, para todos hay. Si formamos de repente una empresa, como hermanos israelitas, todos tienen necesidad de ganar, Unos no van a trabajar y otros más van a vivir, no. Por eso, hermanos, en la montaña debemos pensar bien, formar una asociación y poder dar ganancias iguales. Por ejemplo, una persona, un hermano trabajó 8 horas o de repente produjo 100 sacos de arroz. Más o menos así funciona el sistema. Una vez quería formar una asociación de empresarios israelitas. Entonces, de repente un hermano produce 100 sacos, otro hermano produce 50 sacos, otro produce 30, otro 20, otro 5, otro 2. Entonces, cada uno va a ganar conforme a lo que produjo. Así tiene, a lo que produció. Entonces, si el hermano produjo 100 sacos, o produjo 100 sacos, entonces es necesario que gane, si es a 10 soles, es necesario que se lleve ¿cuánto? Tiene que llevarse 1000 soles. Entonces es necesario. No puedo achicarle su ganancia a él y darle al que trabajó menos. No funciona así. Por eso nosotros de repente estamos actuando mal. Entonces hay muchas personas, bueno, si yo trabajé, solamente saqué 4 sacos y me están pagando bien, entonces ¿para qué voy a producir más? Y la persona que de repente trabajó más, dice, me ha pagado igual que él, entonces ya no voy a producir más. No, en una asociación se trabaja de esta manera equitativa. Cuánto produce, gana. Entonces la escritura dice que no debemos nosotros retener su jornal o su salario de ningún hermano que haya trabajado. Y les puse el ejemplo del sacerdote. Si haya equivocado aquel joven albañil, igual le pagó su salario. Y era las 4 de la tarde, no terminaba ni su trabajo. Le pagó. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos y recomendarnos también. No sea que de repente alguien por ahí dice, hermano Osvaldo, tengan cuidado, no trabaje con el hermano porque el hermano es un poquito medio chuequín y el hermano como que le gusta por ahí estafar. Entonces hay que tener cuidado, hermano Osvaldo. Entonces a mí me hace un favor, cuando me dicen así, yo ya me cuido. Entonces el hermanito, un negocio, hermano, voy a avanzar por otro lado. ¿Por qué? Porque la escritura también recomienda en Jeremías capítulo 9, versículo 4 y verso 5. Jeremías capítulo 9, versículo 4 y verso 5.
¿Qué dice la escritura? Guárdate de tu compañero. Hubo una hermana que me llamó, hermana, dice Herbaldo, un hermano acá en mi iglesia. Claro, una cooperativa también, es una alternativa, hermana Frida Marilú, bienvenida. También espero, se tiene que trabajar unidos y tiene que ser las ganancias cada uno conforme su empeño, su producción. No se puede limitar a nadie. A ver, ¿qué dice en Jeremías capítulo 9, versos 4 y versículo 5? Libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 4 y 5. Cada uno se burla del otro, y no hay quien diga la verdad. Se han acostumbrado a mentir, son perversos, incapaces de cambiar. El Señor afirma: atropello tras atropello, falsedad tras falsedad. Mi pueblo no quiere reconocerme. Amén. Bendito sea el Señor. Hay hermanos que dicen, hermano, me gusta el tema, compártalo. De repente por ahí, aquellos hermanos, para que podamos enderezarnos como hermanos en Cristo Jesús, compártalo. Para que podamos edificarnos como hermanos y podamos caminar conforme a las ordenanzas del Señor. No conforme a las ordenanzas de nosotros, o del hermano, o de sutano. Porque hoy en día han aparecido muchos tipos de enseñadores, los cuales van enseñando conforme al propósito, conforme a su voluntad, conforme a su designio, y no conforme a la Escritura. Y lo que edifica son las Sagradas Escrituras. Es por eso que la Escritura dice: guárdate cada uno de su compañero, ni en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia. Entonces hay que cuidarnos en este tiempo, tanto los comerciantes. Los comerciantes atraviesan por diferentes dificultades y una de ellos es el fío, que también no quiero dejarlos a ellos sin este respaldo. El fiar, a veces por el fiar hemos perdido muchas amistades o los préstamos. Entonces a veces los hermanos también tenemos que tener en cuenta esto. Si nosotros, muchos hermanos a veces trabajan con su capital a diario, es porque también desean ellos nuevamente tener para poder comprar más mercadería y surtir sus negocios. Y a veces también hay unos hermanos que estamos fiando y también no estamos pagando, y eso también está mal. Los hermanos tenemos que cumplir. Si hemos dicho, bueno, yo le pago, hermana, en esta semana, porque esta semana cobro, pues hay que ser verdaderos con la palabra, hay que cumplidores. Si dice semana, semana. Si dice 15 días, 15 días. ¿Por qué? Porque esto da mucho que ver en nosotros como hermanos. Vuelvo y repito, las actitudes de una persona dejan ver mucho a la persona, tenga o no tenga cargo. Los cargos son temporales. Lo importante es la esencia de la persona, cómo es y cómo se comporta. No caminando en falsedades, sino en verdad, cada uno con su prójimo. Nosotros los comerciantes, aquellos que trabajamos en la bahía, en un mercado, de repente en un centro comercial, los que somos fabricantes o los que prestamos algún tipo de servicio, dice la Escritura, no podemos cometer hurtos, no podemos por ahí cometer injusticia, sino, dice la Escritura, tenemos que ser personas rectas. Es por eso que en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 35 y versículo 36, dice el Señor. Levítico capítulo 19, versículo 35 y versículo 36, mire lo que dice el Señor. Le doy la bienvenida a mis hermanos allá de Estados Unidos. Hay varios estados que están con nosotros: Texas, California, Los Ángeles, California, mis hermanos de Carolina del Norte, hermanos de Nueva Jersey, Nueva York, hermano Miguel Marín Alba, que está por allá, y otros hermanos más. Hermano Guido también creo que está por... Me olvidé dónde está mi hermano Guido. Adelante, más Milagros. Libro de Levítico, capítulo 19, versículos 35 y 36, nos dice: no hagan trampa en la exactitud de medidas lineales, de peso o de capacidad. Deben usar balanzas, pesas y medidas exactas. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto. Amén. Entonces el Señor nos recomienda, comerciantes, negociantes, no hagáis agravio en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, epa justo, en injusto tendréis.
dijo el Redentor y el Soberano, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Entonces, dice la Escritura, el Señor, mantengamos esas pesas justas, mantengamos esos precios también. Vamos, ya que hablamos de peso, hablemos también de precios. Por ejemplo, por ahí están mis hermanos contadores, está por ahí mi ahijado John Silvestre, él es contador de profesión. Hermana Angélica Chacón, hermano Alfredo, de repente está por ahí, y otros hermanos contadores que están por ahí. A ver, ayúdenme en esta parte. Por ejemplo, nosotros los comerciantes, es necesario tener una ganancia, porque si no hay ganancia también nos vamos en quiebra. Entonces, pero una ganancia, algo cómodo, algo que nos rente, que nos apoye, tampoco que exagere. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo vine acá, mi esposa me enseñó, dijo, bueno, mínimo un 12% debería ser una ganancia para que sustente gastos. ¿Por qué? Porque los comerciantes pagamos contabilidad, pagamos la SUNAT, hay un gasto de llevar, de transporte, gasolina, tiempo, cobranza. Entonces, renta cubre esa ganancia. Entonces, pero si una persona de repente gana un 2%, ya no es ganancia, ya esa persona mejor ya cierra su negocio. Pero más ahí de allá, extremizadas y decir, no, pero ¿por qué ganarme un 12% cuando me puedo ganar un 100%? Entonces, no, esto ya extrema ya. ¿Se acuerdan? Entonces también ya, como dijo acá el peruano, ya también estamos siendo un poco abusivos en la ganancia. Entonces hay que ser también nosotros con nuestros hermanos. Hay hermanos que no conocen. El hecho que no conozcan tampoco le voy a poner el puñal al cuello con el precio. Entonces de repente el hermano viene y sabe que este jarabe, hablamos de jarabes. De repente por ello vendo un jarabe, el jarabe me costó 15 soles, bueno, ya me gano 10 soles, ya es compensable, 20, no vendo yo jarabes, por si acaso. Es un ejemplo. Entonces le pongo 10 soles, me gano 25 soles, ya me está compensando una ganancia, el pasaje, el tiempo, todo. Pero el hermano de repente no sabe y lo veo que tiene necesidad, porque a mí me ha tocado hermanos que llegan, hermano, dice, dígame lo que sea, hermano Osvaldo, con tal de sanarme o con tal de mejorarme. Otra persona que no tiene de repente ese amor a Dios, de repente decir, hermano, ya págame 2,000 soles para que te sanen, ¿se da cuenta? Entonces no podemos hacer así. Ahí está el caso de los bancos. Los bancos, por ejemplo, usted va a sacar un préstamo, lo asaltan, de pie a cabeza lo levantan un 40, ni cuánto por ciento. Y a veces vamos a la pobre hermana, hermanita, préstame, la hermana le presta, no vuelve ni la plata ni el hermano, entonces está peor todavía. Entonces los hermanos, la Biblia dice que no se debe cobrar intereses, pero se debe pedir una prenda, eso sí, está facultado según la Escritura, no se puede. Entonces, esto hay que ver nosotros, las ventas, los precios. No podemos ser excesivos. De repente el hermano que no conoce a Dios vende un producto de repente en 10 soles y está ganando una ganancia, y yo como hermano le voy a montar a unos 30 soles, me parece que ya no. Tenemos que cuidar esa parte. Como hermanos hay que tratar de ser conscientes con la necesidad de los hermanos. Mayormente acá en la congregación a veces la fe en las iglesias religiosas me han contado, pero ese hermano dice, lo que pasa que como ellos tienen la fe, el pastor a veces les aplica nomás, les cobra. Es como aquellos que traían el manto bendecido, les vendía el manto, les aplicaba carísimo. Hay personas que a veces de repente dicen, no, pero este de aquí es otra cosa, no es como comprarlo en la tienda, lo estás comprando a mí, este tiene mayor valor. Entonces no debe ser así. Entonces uno tiene que ser con las personas justo, eso Dios nos está enseñando. Ahora, dice la Escritura, pesas cumplidas y justas tendrás. Dice, un epa cabal justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio capítulo 25, versículo 15 y versos 16. Deuteronomio capítulo 25, versos 15 y versos 16. Muchos de ustedes, yo sé que en casita miran, pero ¿qué tiene que ver, hermano, esto de la pesa justa y del precio y la comodidad? Si yo lo que quiero es ganar la vida eterna, quiero salvarme. ¿Influye? Sí, influye. Si una persona peca contra su creador, siendo injusto, engañando con peso falso, dice, tus días de vida están peligrando. Pueden alargarse como pueden acortarse. A ver, ¿qué dice hermana Milagros? Libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 15 y 16. Sino pesas exactas y completas, para que vivan muchos años en el país que el Señor su Dios les va a dar. Porque al Señor
Le repugna todo lo que hacen estas cosas y cometen injusticias. Amén. ¿Se da cuenta? Dice, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Si una persona no hace esto, pues también corre peligro nuestra vida, porque abominación es a Jehová tu Dios. Cualquiera que hace esto, cualquiera que hace agravio, para Dios es una abominación. Quiere decir que no es un buen hijo esa persona. Si una persona no decide cambiar, porque en esta noche el mensaje te llama a ti, hermano y hermana, sea de la religión que sea, o seas hermano o no seas hermano, nos está llamando a reivindicarnos, primeramente para crear una sociedad y moralizarla, y más equitativa, en la cual podamos progresar y quitar un poco esa corrupción que a todos nos incomoda. Tenemos que practicar lo legal, tenemos que comenzar a arreglar nuestras balanzas, tenemos que comenzar a arreglar nuestras calculadoras. Esa es otra parte que me estoy acordando. Por ejemplo, en Ecuador, me acuerdo, hay cambiadores que no son cambiadores de moneda, y de repente acá también en el Perú y en otros países lo habrá, que sus pobres calculadoras las desarman y por ahí les mueven unas piecitas, y cuando sacan su cuenta en su calculadora, ellos realmente hacen un robo, no sé de cuánto por ciento, pero sí a los pobres personas que venían del extranjero, los gringuitos, les cambiaban sus dólares y por eso hacían una bajadita de 50, 30 veces. Parecía algo legal, porque cuando se dan cuenta, cuando iban a otra calculadora. Entonces este sistema también no se puede nosotros ya. Otra parte a mí que me estoy recordando es el tema de los balones de gas. Balones de gas que a veces también le están sacando por ahí, nos venden 10 kilos, pero a la realidad creo que le meten más fierro, creo que más pesa el fierro que el gas. Entonces eso el mundo lo va a hacer, esas son prácticas que ellos lo hacen, pero nosotros estamos luchando contra esto. Pero si usted como hermano va a seguir practicando esto, igual como ellos lo hacen, entonces las cosas van a cambiar. Libro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Así es, ahijada, ganancia justo siempre, y peso también exacto. Libro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Nos dice: en su ambición del dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Amén. ¿Se da cuenta? Por la avaricia que ellos llevan, aquellas personas, aquellos enseñadores, harán una mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Pero esto no hay que preocuparse, dice, sobre los cuales la condenación de largo tiempo ya está reservada para ellos. Dios los ha estado mirando desde mucho tiempo. ¿Usted cree que Dios no los mira? Dios está mirando todo lo que está haciendo y ya está marcando su tiempo. Aquellas personas que ofrecen algo y venden otra cosa, aquellas personas que dan un peso por otro peso, Dios lo está mirando claramente. Y Dios no lo va a perdonar. Dice, su perdición no se duerme de ellos. En el libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 12 y versículo 13. Por eso nosotros, como comerciantes y creyentes en la palabra de Dios, tenemos que aplicar la enseñanza de Dios en nuestros trabajos. Y así la gente conocerá que Dios habita en medio de Israel, en medio de este pueblo maravilloso. Estos hermanos realmente se puede hablar con ellos. Hermana, véndame esto, aquí está hermanito tiene un defecto. Sí, verdad, tiene razón, vamos a cambiarlo, vamos a proceder, no hay por qué molestarnos. Por ejemplo, en el trabajo que yo estoy en la actualidad, a veces pasa algo, yo con mis clientes siempre digo, por favor, cualquier cosita avíseme, notifíqueme, porque yo soy una parte de la empresa. O sea, aquí hay más personas sobre mí que trabajan, como el área de despacho, el área de repente también de entrega, los que cargan, etc. Entonces puede de repente romperse algo, un frasco, algo por ahí, pero notifíquenme. Para mí es muy importante un cliente que llegue satisfecho. Entonces realmente voy a trabajar con usted. Y cuando se dan cuenta, me ven el cabello, me dicen, usted es hermano, me dice, usted es Ataucú, es israelita. Le digo, sí. Y por ende tenemos que cumplir. Y llevo años con varios clientes trabajando y gracias a Dios siempre busco apoyar y respaldar. Y siempre he dicho esto a las personas fabricantes, tenemos que tratar de fabricar lo mejor para no quedar mal con el cliente. Porque cuando nosotros fabricamos por hacer las cosas,
y vendemos por vender, tampoco no vas a tener clientes. ¿No? Como comerciante vamos a estar perdiendo y de repente vamos a caer en estas tentaciones. De engañar o cortar el peso o subir más los costos elevados. ¿Qué dice la escritura? Libro de Ezequiel capítulo 7 versos 12 y versos 13. Libro de Ezequiel capítulo 7 versículos 12 y 13. Llegó el momento, vino el día. Ni el vendedor tiene que alegrarse, ni el comprador por qué ponerse triste. Voy a castigar con ira al orgullo de Israel. El que haya vendido algo no lo recuperará en toda su vida, ni podrá deshacer el negocio que hizo. Los malvados no podrán conservar su vida. Amén. Amén, aleluya. La calidad es muy importante. Mis hermanos están ahí que también se enfrascan en el tema. Mi hermana Patti dice: mi mamita le prestó dinero a un hermano de buen corazón y hasta ahora le devuelve. Eso es el tema. Por eso en el canal de YouTube, la página La Palabra Sin Fronteras, ingrese y va a encontrar un tema que dice el préstamo y la usura. Ese tema es muy importante que lo veamos, porque ahí nos enseña que no se presta nada sin una prenda y sin ir a una notaría y hacer un documento. Es la única forma de que usted vea su dinero de vuelta a su hogar. Continuando. El tiempo es venido y acercóse el día. El que compra no se huelgue y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda su multitud. Porque el que vende no tornará a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda su multitud no será cancelada, y ninguno podrá a causa de su iniquidad amparar su vida. A veces las ganancias mal traídas, mal llevadas, a veces nos traen a este tipo de pérdidas en las que muchas personas ya no venden. Hay personas que dicen: no, parece que me ha salado, y comienzan a asistir a los brujos, a tipo de engaños para mejorar sus negocios. Pero no, es usted mismo, con su calidad, con su forma, con su estafa, con su peso falso. Y que Dios también ya llegó un tiempo en que tenía que vengar. Es que Dios ha maldecido su trabajo de usted y ya no hay prosperidad. Y usted tendrá que de repente rematar, regalar sus mercaderías. Y muchas personas creyendo que de repente todavía existe el daño en sus negocios, cuando nuestras actitudes mismas hacen que esto se vaya poco a poco destruyendo. Por eso hay que trabajar justamente, por eso hay que ser legales en nuestros trabajos. Dice la escritura, libro de Eclesiastés capítulo 5 versos 17. Libro de Eclesiastés capítulo 5 versículo 17. He encontrado que lo mejor y más agradable es comer y beber y disfrutar del fruto de tanto trabajar en este mundo durante la corta vida que Dios nos da, pues eso es lo que nos ha tocado. Amén. Bendito sea el Señor. De más de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho enojo y dolor y miseria. ¿Y todo por qué? Por de repente querer vivir un poco más a costas de engañar o de repente llevar balanzas falsas. Por eso Dios está atento, mirando todo esto. Aquellas personas que no se arrepienten y mejoran en sus trabajos, a trabajar honestamente y ya no con pesos falsos, entonces Dios pondrá su bendición sobre cuantos de ustedes. Hay muchas personas que dicen: hermano Osvaldo, dice, nosotros quisiéramos que haya bendición en nuestro trabajo, dice, pero no sabemos por qué. Comencemos a trabajar conforme a la voluntad de Dios y Dios hará próspero nuestro negocio, con la misma bendición de parte de Dios. Pero si nosotros comenzamos a trabajar o engañando, no solamente terminaremos nosotros siendo engañados, sino que nos engañaremos y terminaremos mal en este camino nosotros mismos. Dios nos ha mandado a poner nuestros negocios, Dios nos ha mandado a ser empresarios, porque Dios mandó a que el ser humano, Génesis capítulo 3 versos 19, mandó a que el ser humano coma el alimento con el sudor de su frente, pero sin estafar, sin engañar a nadie. Génesis capítulo 3 versos 19. Libro de Génesis capítulo 3 versículo 19 nos dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. Amén, aleluya.
Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, con el sudor de nuestro rostro comeremos ese pan dignamente. Así que como empresarios, yo sé que cuántos hermanos están por ahí viéndonos en diferentes lugares, les mandamos un saludo y tratemos lo más importante. Mis hermanos, por ejemplo, que están en la industria. Conversaba esta semana con un hermano que está en el área de la contabilidad. Conversaba con un hermano también economista. Le estaba pidiendo a ellos, de repente podemos reunirnos un día y transmitir en vivo para dar una pequeña capacitación a cuántos hermanos. Porque en la congregación hay varios hermanos que están dedicados al área textil, están dedicados al área que son de carpintería, metal mecánica y otras industrias. Nosotros podemos formalizar, sí, es menester, porque hay muchos beneficios. En el caso de mis hermanos que de repente no sacamos un RUC, porque de repente tenemos temor, de repente a perder, etcétera, no, es un beneficio que le sirve a usted. Cuando es formalizado su negocio, usted tiene más capacidad de poder vender hasta el mismo estado. De repente hablemos hermanos de la montaña que conversaba la vez pasada. Mis hermanos, de repente ellos tienen una producción mayor, producen de repente 10, 20 toneladas de arroz, digámoslo así. Y si ellos quieren venderlo, de repente el ejército, la marina necesita esa cantidad de arroz. Para que el Estado les compre, ellos necesitan una razón social. Si ellos no tienen razón, va a ser difícil. Aunque el arroz esté barato. ¿Y sabe por qué? Porque tiene que justificarse los gastos y para ello tiene que haber un comprobante. Entonces, por eso en el Ministerio, mis hermanos de la montaña, tratemos de formar cooperativas, asociaciones de agricultura. ¿Para qué? Para que podamos nosotros vender no solamente al consumidor pequeño, sino también al consumidor de repente del Estado. Porque hay buenos ingresos y buenos negocios para cuantos de mis hermanos. Ese es el sentido de sembrar en masivo en industria. Caso contrario, de repente, consumidor pequeño no va a consumir mucho. Hay muchos hermanos que dicen, hermano Osvaldo, yo he dejado de producir ya mucho porque realmente no me compra. Y la razón es esa. Así que mis hermanos, estaremos viendo, a ver, hermano John Silvestre, ponga su número ahí, ahijado. De repente un hermano que desea asesoramiento, lo vamos ahí, ya usted mismo le va a ayudar, de repente capacitar como hermano en Cristo Jesús, porque es bueno que entre hermanos nos apoyemos, porque de repente pide a otra persona, de repente vaya por otro camino. Saludos a mis hermanos, muchas gracias por su atención, esperando de aquí en adelante que trabajemos honestamente y de aquí en adelante sí, a las personas ayudemos. Vemos una persona de repente que ya nos estafaron, pues ya no lo recomendemos, ya hermanito, cambie de lugar nomás de norte, por ahí no, porque lo van a estafar. Entonces hay que recomendar cosas buenas. Al hermanito le recomendamos un trabajo o algo, si hay un salario que pagar, paguemos, no debamos a nadie. Hermanitos, muchas gracias, la gracia de Jesucristo sea con todos vosotros.